Muy buenos días, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de volver a estar aquí con ustedes. Y la semana pasada, como ustedes recordarán, concluimos con nuestra serie Contracultural y ha sido para mí fue, yo sé que también para todas ustedes, de gran bendición el poder caminar a través de estas verdades que son tan importantes para nosotros. Y también habíamos anunciado la ganadora el viernes, que fue a Ruth como la ganadora del libro, pero fue un error mío y tengo que corregirlo. Ruth fue la ganadora del programa cuando estuvieron visitándonos Betsy y Yamel Romero. Y la ganadora entonces del viernes pasado, que yo iba a decir hoy, parece un trabalengua, pero sí, es hoy que corresponde, es nuestra querida Patricia Pérez. Así que Patricia, si tú nos estás escuchando, por favor escríbenos un correo a info@avivanuestroscorazones.com para que entonces podamos coordinar esa entrega de tu libro. Y ya finalizados los anuncios, en el día de hoy tenemos un invitado especial, ya que es la primera vez que nos acompaña en Arraigadas y quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Buenos días, pastor. Estoy feliz porque tú sabes que el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, nosotros lo hemos apoyado desde su inicio y estamos muy gozosos de ver la obra de Dios avivando los corazones de tantas mujeres. Y te voy a decir algo, Yamel. Para mí, este ministerio es una bendición porque he visto no una, sino muchas vidas transformadas y damos gloria a Dios por la forma como lo ha utilizado en diferentes partes del mundo. Bueno, sí, en el sentido más básico, la iglesia, la palabra iglesia en el original es los llamados fueras, es una convocatoria, pero si te voy a dar una definición sencilla, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. ¿Qué te parece esa definición de la iglesia universal? Eso es una muy buena pregunta, Yamel. Lo primero que tenemos que diferenciar es que la definición que dimos es de la Iglesia Universal, ¿verdad? Todas las personas que han sido salvadas a través del tiempo, pero está la iglesia local, que es la iglesia que se reúne en una localidad específica, así como habían iglesias en Roma, en Galacia, en Tesalónica, en diferentes partes. Fíjate cómo se escriben cartas a diferentes iglesias en diferentes zonas. Habían iglesias en ese tiempo que estaban en los hogares. Pero si vamos a hablar de la función de la iglesia, el apóstol Pablo la describe bien en Efesios 3
Él dice que él es el más pequeño de todos los santos y a él se le anunció una gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz, dice él, cuál es la dispensación del misterio que había estado oculto por siglos. Y es la forma como Dios manifiesta su infinita sabiduría por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo iba a haber un lugar donde iban a estar los judíos y los gentiles adorando al Señor? Ese es el plan eterno. Cómo Dios da a conocer su multiforme sabiduría a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Y aquí en la tierra, esa es la iglesia. La iglesia, Yamel, podemos decirlo así, cumple un papel esencial en el cristianismo. Y cuando hablamos de iglesia, la gente piensa en un edificio, en una institución, en una organización formal. Pero cuando hablamos de iglesia, hablamos de un grupo de creyentes. Y cuando hablamos de iglesia local, hablamos de un grupo de creyentes en una localidad que se reúnen de una manera habitual para adorar, alabar, orar, enseñar, servir y evangelizar. ¿Qué te parece eso? Pero a mí me gustaría decirte algo que no completé la idea. Tú me decías que cuál es la función de la iglesia en la vida del creyente. Bueno, dice la escritura que Dios nos dio dones a su iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, nosotros vamos a la iglesia a adorar al Señor, a alabar al Señor, pero allí en la iglesia también tenemos los dones de los diferentes hermanos, los dones, el regalo que son los pastores maestros que nos enseñan. Allí en la iglesia yo soy cuidado, mi vida espiritual es supervisada, o sea que no solamente soy enseñado. Fíjate que en diferentes epístolas, como en la epístola de Primera de Pedro, Pedro anima a los ancianos de la iglesia a que pastoreen el rebaño de Dios que estaba en medio de ellos. Fíjate cómo en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice que durante 3 años no he cesado de exhortarlos, de amonestarlos con lágrimas de día y de noche. Fíjate cómo en la epístola a los Hebreos, el autor dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. ¿Y qué significa esto, Yamel? Que todos nosotros, como ovejas, necesitamos ser instruidos, ser pastoreados, ser cuidados. ¿Tú ves? Eso es algo sumamente importante en la vida del creyente. Y te, y te digo algo más. En la medida que ese creyente es instruido, es cuidado, empieza a crecer espiritualmente cada día más a la imagen de Jesucristo. Y ese creyente que es cuidado y alimentado, entonces se reproduce, pone sus dones en operación en el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo bien concertado y unido, como dice la Escritura, por la coyuntura, ¿verdad? Que lo sostienen, que los unen, va creciendo cada vez más y se va reproduciendo. Y eso es una bendición. Dios nos ha dado un diseño, como yo te decía al inicio,
para mostrar esa sabiduría de Él a través de la iglesia. Bueno, hacia el mundo. Ajá. Bueno, hacia el mundo, tú sabes que nosotros tenemos un mandato. El Señor nos dice en lo que se conoce como la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20, que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, dice el Señor. Y Él dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que no solamente tenemos esa gran comisión, no solamente, ¿verdad? Tenemos ese mandato de hacer discípulos, de enseñarlos, instruirlos, sino que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, acompañándonos. Bueno, ese fenómeno de la iglesia digital, ¿verdad? O de la transmisión de los mensajes, de los cultos, de los sermones, durante la pandemia, yo entiendo que fue muy bueno como un plan alternativo a lo que estamos viviendo. Como no podíamos reunirnos, estaban prohibidas, ¿verdad? Las reuniones públicas en diferentes lugares. Ok, eso fue una bendición y en nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Sola Gracia, transmitíamos los mensajes, el culto de esa manera. Y es bueno, no solo por la pandemia, porque ya la pandemia pasó, ¿verdad? Eso no lo podemos justificar, pero hay personas, yo te estoy hablando ahora de la transmisión de los servicios de adoración que están enfermas y no pueden asistir a la iglesia. Hay personas que viven en lugares donde no hay iglesias de sana doctrina y, bueno, pueden ver un servicio de adoración a través de las redes. Ok, pero a la luz de la naturaleza de lo que es la iglesia, si vemos en el Nuevo Testamento, se espera que la iglesia se reúna y nos advierte contra el descuido de dejar de asistir a la iglesia. Y como hemos visto, nosotros nos reunimos para adorar, alabar, ser enseñados, orar, partir el pan, disfrutar de la comunión los unos con los otros. Eso es lo que vemos en las iglesias, una reunión local de creyentes. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Ok, la pregunta que debemos hacernos es, si hay una iglesia en nuestra área donde nosotros podemos ir a adorar, una iglesia donde hay hombres piadosos, eh, donde se enseña la palabra de Dios, ¿por qué no vamos presencialmente, Yamel? ¿Cuál es la razón para yo ver un servicio de adoración con mi familia, pudiendo ir a la iglesia desde mi casa, donde en la casa hay interrupciones, hay llamadas, los niños se paran a la nevera a buscar agua, se comentan, se distraen, ¿verdad? Las personas durante el servicio, lo cual no sucede con tanta facilidad en la iglesia. ¿Por qué no ir presencialmente si podemos hacerlo? Es así. Tú sabes,
Bueno, si tú ves las figuras, los símiles, ¿verdad? Con lo que se compara la iglesia en las escrituras, vemos que es un rebaño y un rebaño de ovejas, por ejemplo, anda juntas, no andan separadas en ese sentido. Cuando vemos la imagen de un cuerpo, tú te imaginas que yo te diga, mira, déjame yo quitarme la mano que me moleste, la voy a dejar aparte allí para seguir hablando contigo. Yo no puedo hacer eso, tú ves, porque hay un contexto de también de los unos a los otros, la manera como Dios nos ve como un cuerpo, Dios nos ve como un rebaño, Dios nos ve como un templo, Dios nos ve como una familia. Entonces debemos actuar así. Pero tú sabes lo que pasa, Yamel, también, que muchas personas quieren ser edificadas y no quieren pertenecer a ninguna iglesia. Ellos les gusta lo que llamamos el consumismo eclesiástico. Bueno, a mí me gusta, vamos a poner las alabanzas de una iglesia. Yo escucho las alabanzas de esa iglesia el domingo en la mañana. Me gusta cómo predica tal predicador de otra iglesia. Entonces, me conecto con ese otro predicador y así están viviendo las personas. Quieren disfrutar de los beneficios y privilegios de diferentes iglesias a través de las redes sin ningún compromiso. No quieren tener sí, un buffet donde yo tomo lo que me conviene, pero no quiero rendir cuentas, no quiero tener ningún compromiso. Imagínate la persona que puede comprar un vehículo, pero no lo compra porque le gusta que un amigo que tiene vehículo lo lleve donde él quiere ir, lo lleve al trabajo. Así él no tiene que comprar carro, no tiene que pagar mensualidades, no tiene que comprar gasolina, ni goma, ni seguro. Y no tengo responsabilidad por el vehículo. Por eso yo te hacía la pregunta, ¿por qué una persona que tiene una iglesia cerca en su comunidad no asiste? O algunos que son miembros de la iglesia prefieren ver el servicio de adoración por las redes. Eso me dice que hay algún tipo de problema allí. Y el problema, Yamel, puede ser inclusive una falta de conocimiento bíblico de lo que significa ser miembro de una iglesia. Bueno, instruyéndolos con la palabra de Dios. En nuestra iglesia ahora estamos predicando una serie de mensajes que hemos titulado Los unos a los otros, cómo debemos amarnos, servirnos, exhortarnos, amonestarnos, estimularnos los unos a los otros. Mira, hay un texto que predicábamos recientemente y es Hebreos capítulo 10 en los versículos 24 y 25, Yamel, y dice lo siguiente. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros los creyentes? Bueno, primero
No quiere que solamente seamos consumidores. Como tú decías, ahora el egoísmo, la comodidad, el individualismo nos lleva a pensar en nosotros mismos y vemos la iglesia como el lugar donde yo voy a edificarme, pero no el lugar donde yo voy a servir con los dones que Dios me ha dado. Y mira cómo este texto te dice que nosotros debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Fíjate que ese es un mandato que está dado a todos los miembros de la iglesia, no solo a los pastores, y es bueno que instruyamos a los hermanos de la iglesia en esas verdades. ¿Por qué? Porque como tú decías y repito, nuestra tendencia natural es centrarnos en nosotros mismos, centrarnos en nuestros problemas, centrarnos en cómo podemos resolver nuestras situaciones y no estamos pensando en las demás personas. Y aquí se nos dice que debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Bueno, porque somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo y Dios me ha dado dones para yo servir a otros hermanos en la iglesia. Y fíjate que lo dice, que luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se dice por qué habían dejado de congregarse, pero podemos pensar que quizás había persecución y algunos tenían temor de ir a la iglesia, o había muchos que tenían un problema espiritual. Quizás había muchos que tenían razones válidas, problemas de salud, algún tipo de problema de trabajo, pero en la mayoría de los casos que yo he visto a través de los años en el ministerio pastoral, es que muchos miembros dejan de asistir porque no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino sus propios intereses. Son personas que están controladas por el amor al mundo, por la comodidad, por el confort. Ellos salen todos los días a trabajar, enfrentan los problemas de tránsito los días de semana. Si tú los invitas a una fiesta, aunque sea en la hora de mayor problema de tránsito, salen a una reunión social, familiar o laboral. Y los domingos, que las calles, ¿verdad? No hay tanto tránsito, que es cómodo ir a la iglesia. A ellos les pesa cambiarse y prepararse junto con su familia para ir a la iglesia. ¿Qué es eso, Yamel? Bueno, comodidad, confort o que no conocen la bendición, la importancia de ir a adorar a Dios, de saber que allí en la iglesia, cuando nosotros nos reunimos, Dios se manifiesta de una manera especial en medio de su pueblo. Cómo Dios nos ministra, cómo Dios nos exhorta cuando cantamos los himnos junto con los hermanos, o cuando estamos allí en ese servicio de adoración y somos enseñados, exhortados, corregidos, amonestados, estimulados por la predicación de la palabra, cómo cada parte del culto nos ministra las oraciones, el poder ofrendar, el participar de la cena del Señor. Son bendiciones que Dios nos da, y cuando estamos en la casa viendo el servicio de adoración por las redes, pudiendo estar presentes allí, nos perdemos de todas esas bendiciones, Yamel. Es así. Y te voy a decir algo más. El texto dice que debemos exhortarnos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Y esa palabra exhortar es ponernos al lado de la otra persona para animarlos a estar en la iglesia. Y cuando habla de al ver que aquel día se acerca, la mayoría de los comentaristas coinciden que ese es el día del Señor y nosotros, el día del escatológico, el día del juicio final, cuando el Señor venga a juzgar. ¿Y por qué lo dice en ese contexto? Bueno, porque quizás hay personas que dicen que son creyentes, que alguna vez
están en una lista de membresía de una iglesia y no asisten a la iglesia, y si están confiados en que porque están en la lista de una iglesia creen que son creyentes, y resulta que el día, cuando venga ese día, muchos se darán cuenta de que no eran creyentes e irán camino a una condenación eterna. Por lo tanto, nosotros debemos estar exhortándonos los unos a los otros a permanecer fieles, a seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y la Biblia lo dice. Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo Él vendrá. Y habrá muchos que estarán confiados pensando que son hijos de Dios y no lo son. Se llevarán una amarga, triste y desagradable sorpresa. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, ¿qué son esos ministerios para eclesiásticos? ¿Cómo tú lo definirías? Sí, no, es así. Sí. Debe ser, ¿verdad? Cristocéntrico, como tú lo dices, aunque muchos no lo son. Muchas organizaciones para eclesiásticas realizan tareas, ministerios, si podemos decirlo así, que la iglesia no, quizás no está enfocada en eso. Programas de traducción, de publicación de libros, de programas de radio, de televisión. Muchos se enfocan en trabajar en las cárceles, en el trabajo misionero. ¿Qué quiero decir? Eh, Tomar personas de diferentes iglesias en conjunto con diferentes iglesias y enviarlo a esos líderes, dándole el apoyo económico, cierto tipo de entrenamiento. Hay ministerios como servicios sociales, orfanatos. Mira, hay un ministerio que se llama los Gedeones, no sé si tú lo conoces, que ellos ponen Biblias en los hoteles para que las personas lean esas Biblias. Y tengo entendido que muchas personas se han convertido leyendo la Biblia de esa manera. Entonces, hay sociedades bíblicas también, ¿verdad? Que regalan Biblias y trabajan en esas cosas, en todo ese tipo de actividades. Pero debemos saber algo, Yamel, como tú planteas, que esas organizaciones paraeclesiásticas no se encuentran en la Biblia, en el libro de los Hechos, ni en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Recuérdate que Dios quiere que su multiforme sabiduría sea conocida a través de la iglesia, como hemos visto. Y muchas veces hay personas que tienen hombres y mujeres con muchos dones y talentos que pueden estar sirviendo en su iglesia y están sirviendo en un ministerio para eclesiástico en este sentido. Ahora, ¿cuál es el peligro de esos ministerios para eclesiásticos? Cuando quieren usurpar el lugar de la iglesia. Algo a mí me encanta de Aviva Nuestros Corazones y es que en todo momento refieren a las personas, a los oyentes del programa, a sus iglesias, a que ofrenden en sus iglesias, a que busquen a sus pastores y a sus líderes. Tú ves cómo debe ser, de manera que ese
esa organización paraeclesiástica no se convierta en una organización antieclesiástica y que las personas que están siguiendo esos ministerios paraeclesiásticos no vean el ministerio paraeclesiástico como su iglesia, porque en su iglesia es donde tienen, como hemos visto, sus pastores, sus líderes, que los enseñan, que los exhortan, que los supervisan. En su iglesia, donde se reúnen, es que ellos ponen sus dones en operación. En la iglesia es donde se ministran los unos a los otros y por eso hay que tener cuidado con ese tipo de ministerios. Y eso es lo que a mí, te repito, me gusta de Aviva nuestros corazones, que son muy cautos siempre en establecer que ellos no son una iglesia y refieren a sus oyentes, te repito, a sus pastores, a sus iglesias como debe ser. Mira, fíjate que en la escritura Dios presenta a la iglesia como un rebaño y a nosotros como ovejas. Las ovejas tienen una particularidad y es que se extravían fácilmente. Cuando va el rebaño de ovejas, una se puede distraer, que se queda comiendo o se aleja y se extravía, se va por un acantilado, viene un lobo y la daña, la mata, se la come. Las ovejas son cortas de vista. Entonces, fíjate cómo la escritura pone ese ejemplo de que nosotros somos ovejas que necesitamos tener un pastor. Tenemos el pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Pero Cristo también ha dado pastores a su iglesia. Pero también, como hemos visto a través de todo el programa, Cristo nos ha dado dones a los diferentes hermanos para que pongamos esos dones en operación en el cuerpo de Cristo y seamos edificados los unos con los otros. La pregunta yo te la haría al revés, Yamel. ¿Por qué una persona no quiere ir a una iglesia? ¿Por qué una persona no quiere ser miembro de una iglesia? ¿Por qué una persona no quiere ser pastoreada o no quiere tener comunión unos con otros, con los hermanos de la iglesia? Así como vemos a la luz de la Biblia, ese es el diseño de Dios para la edificación de un creyente. ¿Por qué yo quiero ser un llanero solitario? ¿Tú sabes por qué? Muchas veces, por lo que hemos hablado. Yo quiero vivir mi vida sin que nadie me moleste, hacer las cosas que yo quiero hacer,
tener el ministerio, ¿verdad? Que a mí me parezca y que nadie me diga que yo no tengo ni siquiera esos dones y talentos para trabajar en esa área. Yo no quiero que se metan conmigo en mi rol de esposo o en mi rol de esposa, que me digan lo que yo estoy haciendo mal, que venga una hermana más madura y me exhorte a ser más cuidadosa con mis hijos, en el caso de las mujeres. Hay, por eso es que las personas andan como el llanero solitario. Es mejor, piensan que así van a estar mejor, sin que nadie se meta en sus vidas y viviendo a la luz del egoísmo y el individualismo que nos caracteriza en esta sociedad. Sumamente. Es lo que hemos venido hablando. Eh, ¿Por qué una persona, primero, no hay nada malo en que una persona, una mujer que tenga los dones, pueda enseñar en la iglesia, bajo la supervisión de sus pastores, bajo la supervisión de sus líderes? ¿Tú ves? Pero, ¿cómo sabemos su vida espiritual, su relación con Dios, si esa persona tiene una relación cercana con el Señor, si no se está desviando, si no es miembro de ninguna iglesia, si no tiene pastores que la dirijan, si no está en comunión con un cuerpo local? Entonces, esas cosas debemos tomarlas muy en cuenta, porque no es nada malo que alguien que tenga los dones bajo la supervisión de las personas que están sobre ella en autoridad, y no solo los pastores, su esposo. ¿Me explico? Cuidado si esa persona por estar en las redes, su esposo no quiere porque lo está descuidando a él, o porque está descuidando a sus hijos, o porque está descuidando el hogar, y entonces no está poniendo en orden sus prioridades. ¿Quién habla con esa persona? ¿Quién le dice? ¿Quién la instruye? ¿Quién la exhorta? ¿Quién la amonesta? Si es un llanero solitario. Bueno, yo les diría que si hay algo que debemos valorar es nuestra comunión con Dios y buscar cada día crecer en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, aplicando la palabra a nuestras vidas, y todo esto con mucha oración. Mira, Yamel, nosotros tenemos delante de nosotros una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual tenemos que librarla con las armas espirituales. Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos también. Para nosotros servir a nuestra generación, servir a nuestra familia, servir a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, servir en la iglesia, dar un buen testimonio en el trabajo. Si no estamos conectados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos buscar cada día el crecer más a la imagen de nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, te diría o les diría a las hermanas que nos escuchan que si no son miembros de una iglesia, a la luz de lo que hemos visto, que busquen una iglesia donde haya pastores piadosos que prediquen fielmente la palabra de Dios y busquen
ser miembros de esas iglesias, que estén bajo autoridad, que es algo muy importante y vital para crecer en la fe y para que seamos guiados para ser más productivos en el cuerpo de Cristo. Y por último, que sigan escuchando a Viva Nuestros Corazones, que como decía al principio, yo he visto desde que empezó ese ministerio en español, la bendición que ha sido para miles de mujeres de habla hispana en el mundo entero. Y sé que sucede lo mismo en el mundo de habla inglesa, de habla anglosajona, y sé que también el programa se transmite en otros idiomas y está siendo una gran bendición. Todo lo que decimos es, gloria a Dios, alabado sea el Señor por la obra que está haciendo en medio de las mujeres a través de este ministerio. Amén. Claro que sí. Padre Celestial, queremos alabar tu nombre en este día, darte gracias por Jesucristo, por la obra que realizó en la cruz del Calvario para llevarnos a ti. Oh Señor, gracias porque tú nos has dado vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos has dado una esperanza por la cual vivimos, oh Señor. El saber que algún día estaremos en tu presencia y disfrutaremos de ti para siempre. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por este programa, gracias por el ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra siga corriendo entre las mujeres, que sean enseñadas, reprendidas, corregidas, instruidas en justicia, a fin de ser preparadas para toda buena obra y que ellas, con sus vidas, con sus testimonios, puedan exaltar el nombre del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.
Amén. Amén. Un privilegio, hermana.